pues un poco en la línea que nos han avanzado Celi y Javi, de que la Comisión Europea, me dirijo a ti María, la Comisión Europea pues tiene esa misión de conseguir las 100 ciudades neutras en carbono. Vosotros lideráis el proyecto Net Zero Cities. Cuéntanos un poco cómo es la visión de la Comisión Europea para nuestras ciudades y, sobre todo, cómo pretende ayudarlas a acercarse a este objetivo, pues que es tremendamente ambicioso y no siempre fácil. Pues nada, muchas gracias, lo primero, por la oportunidad de estar aquí. Yo creo que la visión de la Comisión Europea en torno a las ciudades es la visión que tendríamos cualquiera si nos ponemos a pensar en qué tipo de ciudad nos gustaría vivir a nosotros en nuestro presente futuro o nos gustaría que vivieran nuestros hijos, ¿no? Ciudades más verdes, más paseables, con una buena calidad del aire, bien conectadas. Y eso realmente es lo que resume la misión de Ciudades Europeas y la visión de la Comisión. Al final, la Comisión Europea es muy consciente. ¿Dónde coloca a las ciudades la Comisión Europea? En el centro del Pacto Verde Europeo. Es decir, yo creo que la Unión Europea es de lejos quien está liderando la lucha contra el cambio climático desde hace muchos años y yo creo que para muchos años. Entonces, en este recorrido tan ambicioso de mitigación y de adaptación, de reducir emisiones, pero también de adaptarnos a los efectos del cambio climático, tiene unos objetivos que vienen a ser, pues, para el año 2030, una reducción de emisiones que estaba hasta la COP en el 55 y creo que ya está 2 puntos más allá en el 57 y alcanzar la neutralidad climática en el 2050, ser el primer continente climáticamente neutro en el año a mediados de siglo. Entonces, yo creo que la Comisión Europea es muy consciente que ese reto, sin colocar a las ciudades en el centro, sencillamente no tiene ningún sentido. Las ciudades europeas son más o menos un 4% del territorio, pero concentran cerca de un 75% de la población, que para el año 2050 será mínimo un 85%. Y a nivel global, más allá incluso de la Unión Europea, las ciudades están en torno a un 60%, 65% del consumo de energía y en torno a un 75% de las emisiones de CO2. Es decir, es evidente que cualquier medida que se tome para reducir emisiones, para mitigar los impactos del cambio climático en las ciudades, tiene un efecto exponencial. Tratar de luchar contra el cambio climático y de convertirnos en el primer continente climáticamente neutro sin que las ciudades lideren ese esfuerzo, creo que la Comisión Europea es muy consciente de que es imposible. Y además, las ciudades europeas bien ayudadas, las ciudades pueden ser y actuar como han venido actuando siempre, es decir, un poco como hubs de experimentación y de innovación que ayuden a extender la acción climática, ¿no? Entonces, ¿qué propone la Comisión Europea teniendo en cuenta que esta es la visión? Pacto Verde Europeo, una apuesta clara por reducir emisiones, por ser climáticamente neutros y las ciudades en el centro. ¿Cómo? ¿Con qué ayuda? ¿Qué hace la Comisión Europea? Y decías, el proyecto que tiene la Comisión Europea de las misiones, pues te corrijo, porque las misiones no es un proyecto de la Comisión Europea, es un proyecto, la misión para conseguir al menos 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030, como reza el lema, es por y para los ciudadanos europeos. Y ese yo creo que es el gran secreto de la misión y el gran porqué de este escenario de colaboración público-privada, ¿no? Entonces, ¿qué propone la Comisión Europea para alcanzar esto? Pues la misión. Lo que ha desplegado es la misión, que al fin y al cabo esta misión de ciudades forma parte de cómo la Comisión Europea afronta la innovación para dar respuesta a los grandes retos que tiene la humanidad. No solo el cambio climático, pero sí que hay 2 misiones que están relacionadas con el cambio climático. Esta de ciudades, lograr al menos 100 ciudades climáticamente neutras en 2030 y la de la misión de adaptación, que además entre las dos ha de haber y hay muchas sinergias. ¿Cuál es la apuesta? Pues lograr al menos 100 ciudades, pero que esas 100 ciudades además actúen como hub de experimentación y tiren de las demás para que la totalidad de las ciudades europeas logren alcanzar la neutralidad climática, que como se ha explicado antes es para el alcance 1 y 2, el cero emisiones netas en el año 2030. ¿Es esto posible? Esperemos que sí. La idea de las misiones es poner un objetivo muy ambicioso, pero que sea factible. Y en eso están trabajando ya 112 ciudades que han sido admitidas dentro de la misión europea y entre ellas 7 españolas, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Vitoria, Zaragoza y Valencia, exactamente.
y las que vengan. Entonces, al final, ¿en qué reposa la misión? La misión tiene muchos elementos, yo creo que muy interesantes, que nos podríamos dedicar una sesión entera, pero yo creo que hay dos que son muy relevantes para explicar cómo aborda la Comisión Europea el reto de ayudar a las ciudades a descarbonizarse. Uno, dar un nuevo rol a la innovación, es decir, una perspectiva sistémica a la innovación. Durante muchos años se han venido haciendo muchos proyectos. Climate Kick tiene un track record muy importante en proyectos de innovación, pero siempre desde una perspectiva muy incremental. Proyectos muy desconectados, que en algunos casos han conseguido resultados muy significativos, pero que yo creo que si hay algo claro después de esta experiencia, por lo menos de Climate Kick desde el año 2009, es que no es suficiente ese tipo de innovación para alcanzar un cambio como el que estamos hablando. Es que hablamos de neutralidad climática, pero imaginarse un Madrid climáticamente neutro en el año 2030, que está a la vuelta de la esquina, es... con el business as usual no llegamos. Entonces, de la innovación incremental, yo creo que la misión, uno de los elementos sobre los que reposa es apostar por una innovación sistémica, es decir, ser capaces de trabajar para transformar conjuntos de sistemas, pues las ciudades en su conjunto, diseñando carteras de proyectos que estén interconectados. Exactamente lo mismo que en Madrid Nuevo Norte. No se puede abordar por un lado la movilidad, por el otro lado las zonas verdes, por el otro lado las soluciones basadas en la naturaleza, por el otro lado en la rehabilitación energética, sino que si realmente queremos dar el salto que queremos dar para alcanzar un objetivo tan ambicioso como es la neutralidad climática, lo que tenemos que ser capaces es de construir carteras de proyectos transformadores que logren desbloquear una innovación, una transformación del conjunto del sistema. Entonces, primero, perspectiva de innovación sistémica y segundo, una nueva manera de hacer las cosas. La misión es sobre todo una nueva forma de gobernanza y una nueva forma de colaboración público-privada, sí, pero también público-público, que permita romper silos y trabajar todos juntos. Yo creo que es bastante obvio que con un reto de estas características solo no llega nadie, ni solo el sector privado, ni solo los ayuntamientos, ni solo... Entonces, al final, la misión reposa sobre una nueva gobernanza y un nuevo modelo de colaboración, que es en lo que se traduce esta constitución de plataformas multiactor, es decir, reuniendo a todos los stakeholders, a las administraciones, por supuesto, públicas de los diferentes niveles, pero también al sector privado, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, pero también a las universidades, también a los centros de investigación, etcétera, etcétera, y además hacerlo a todos los niveles, europeo, nacional y local. Casi nada, lo que acabas de decir. Sí, desde luego. Bueno, otro de los actores, yo creo que principales en esta colaboración multinivel de la que llevamos hablando toda la mañana y vamos a hablar más en este momento es la Comunidad de Madrid. Además, Mariano, en la ponencia anterior, bueno, os han lanzado un reto a los entes regionales hablando de esa planificación que es necesaria para que luego cada una de las piezas que formamos, en este caso la Comunidad de Madrid, pues funcionemos como un reloj y vayamos caminando hacia esa neutralidad climática. Entonces, ¿qué está haciendo la Comunidad de Madrid? Contesta recoge ese guante y cuéntanos qué está haciendo la Comunidad de Madrid. Lo estamos recogiendo. Para empezar, la Comunidad de Madrid tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de enfrentar un futuro de neutralidad climática. Al fin y al cabo, la concentración de población supone también una ventaja en muchos términos. Ya, de hecho, somos la comunidad con menor intensidad energética del país, la que tiene menos emisiones por habitante. Somos la quinta en cuanto a emisiones totales, por detrás de Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla y León, evidentemente por la cantidad de población que hay. Pero el hecho de tenerla concentrada pues ofrece, al hilo de lo que comentaba María, una serie de ventajas también relacionadas con la potencia socioeconómica que tiene Madrid. En ese sentido, desde la Administración regional, en lo que estamos trabajando y que próximamente veréis publicado en información pública es en una estrategia de energía, clima y calidad del aire que tratará desde un punto de vista estratégico a largo plazo de todas estas cuestiones con esa idea de futuro de neutralidad climática. De momento, con el fin de darle un paraguas pensado, estratégico para las cosas que ya se están haciendo y tener una reflexión previa, lo que tenemos es un plan de descarbonización, del que habréis oído probablemente hablar, y que esencialmente se centra en 4 objetivos estratégicos, que son la reducción de las emisiones directas de la Comunidad de Madrid, podríamos hablar de alcance 1, alcance 2, en una mejora de la intensidad energética como segundo objetivo, aún más,
y mejorar nuestra dependencia energética. La seguridad energética es muy alta, pero incluso mejorarla también. Por supuesto, como tercer objetivo, conseguir adaptarse a los eventos meteorológicos extremos derivados del proceso de cambio climático que tenemos. En ese sentido, el canal de Isabel II está haciendo una labor impagable desde hace muchos años. Y, por supuesto, en ese contexto de innovación y de necesidad de un cambio quizá de escala o de integración de toda la parte de investigación, pues también fomentar esa parte de innovación e investigación. En ese sentido, estamos centrados en 4 sectores esenciales: en transporte y movilidad, que supone, junto con el residencial, un 84% de las emisiones y un 80% del consumo energético en la Comunidad de Madrid, y que tiene un consumo de energía basado en un 90% en productos petrolíferos. En ese sector y en el residencial, comercial e institucional, como digo, y aparte en el de industria y utilities, que supone un 16% de las emisiones de la Comunidad de Madrid, y agricultura, residuos y medio natural. ¿De qué manera lo hacemos? El planteamiento de la Comunidad de Madrid es incentivar, facilitar, marcar un camino, pero no ser coercitivo en la medida en que la sociedad tiene que ir asimilando los objetivos, mientras se incentiva, mientras se realizan acuerdos de colaboración público-privada, mientras se reflexiona colectivamente, concienciando a todos de cuál es el camino. En ese sentido, el plan de descarbonización, que ya tiene 100 medidas en aplicación, luego si hay ocasión comentaré alguna de ellas, como digo, es un primer paso para una estrategia que pronto sacaremos información pública de cobertura global de todas estas cuestiones. Entre las muchas cosas que hacemos, pues son la canalización de los fondos MOVES, tenemos ya en marcha una oficina de medición de huella de carbono, hemos hecho una herramienta de medición de huella de carbono en planeamiento urbanístico que está disponible en la página web. Canalizamos también los fondos del PIMA Cambio Climático, que reforzaremos el año que viene para ayudar a los ayuntamientos en esta necesaria adaptación y mitigación de las emisiones con las zonas de bajas emisiones. Estamos potenciando de manera decidida la implantación de renovables en la Comunidad de Madrid. El jueves, lo anuncio ya, vamos a anunciar que hemos realizado un mapa de capacidad de acogida fotovoltaica en la Comunidad de Madrid para ayudar a los promotores, a los interesados y a los ciudadanos para que sepan por dónde vamos. En fin, tenemos una panoplia de acciones que a largo plazo lo que buscan, al hilo de lo que comentaba María, pues es el objetivo que todos nos hemos puesto en la Unión Europea de lograr la neutralidad climática en 2050. Bueno, os queda claro que el paso es firme y que de verdad estáis haciendo cosas para articularnos y que todos vayamos en la misma dirección. Me dirijo ahora a Irene, del Ayuntamiento de Madrid, y bueno, todos el foro que estamos aquí conocemos que tenéis una hoja de ruta de neutralidad climática y además es una hoja de ruta en la que os comprometéis a llegar a un 65% de la reducción de emisiones, lo que es un 10% superior de lo que exige en este caso la Unión Europea. ¿Cómo lo vais a hacer? Gracias. Sí, en marzo de 2021 se publica la hoja de ruta que, como dices, con un objetivo muy ambicioso. Después llega la misión, ¿no?, y nos pide todavía acelerar esos planes. De momento, durante este año y medio y luego tras conocer que somos una ciudad seleccionada para la misión, no hemos cambiado los objetivos de neutralidad, pero sí que creemos que tienen que acelerarse, ¿no? Que tenemos, no sé si vamos a poder ser climáticamente neutros en 2030, pero vamos a hacer todo lo posible para que así sea. En este año y medio, y también derivado de la adhesión a la misión, hemos profundizado un poco en las medidas que se plantean en este documento. Son medidas y acciones enfocadas en 5 sectores: sector residencial, comercial e institucional, transporte, residuos y también industria. Y son los 3 primeros los que aglutinan el 90% del abatimiento de las emisiones. Es decir, tenemos que centrarnos en estos 3 sectores, sin olvidar, por supuesto, los otros 2 siguientes. Tenemos acciones para todos, pero digamos que son los que, a través de estos sectores, vamos a conseguir la neutralidad.
Cuando hablamos de reducir emisiones, cuando hablamos de mitigación, muchas veces nos vamos a cómo podemos mejorar lo existente, ¿no? Pero en esta revisión lo que hemos querido también enfatizar es, vamos a pensar qué podemos evitar. Antes de ponernos a pensar en mejorar lo existente, ¿cómo evitamos que se produzcan determinadas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, por seguir esa metodología de trabajo, primero pensamos cómo evitamos que se produzcan las emisiones, después cómo cambiamos las instalaciones, las metodologías, los procesos actuales y después vamos a mejorar, ¿no?, lo existente. Siempre ponemos el ejemplo del transporte porque pues, se entiende muy fácilmente. Cuando hablamos de reducir de emisiones derivadas de los desplazamientos de vehículo motorizado, lo primero que nos preguntamos en esta hoja de ruta es si es necesario que esos desplazamientos se produzcan, ¿no? ¿Vamos a establecer medidas o vamos a impulsar medidas que eviten este tipo de desplazamientos? Bueno, pues aquí sí que hablamos de pues, cómo se diseñan las ciudades con ese urbanismo de proximidad, con el que ahora a través de Madrid Nuevo Norte también vamos a poder aprender, o otras medidas, por ejemplo, que estén enfocadas como lo que hablamos habitualmente del teletrabajo, ¿no? Son medidas enfocadas a evitar. Después, cuando ese desplazamiento se tiene que producir, bueno, pues vamos a pensar en otros modelos más sostenibles, vamos a pensar en si podemos también impulsar de alguna forma pues, esos itinerarios peatonales o ciclistas para que cambiemos a una movilidad activa, o vamos a también incentivar el transporte público. Y si ya ese desplazamiento se tiene que producir sí o sí en vehículo motorizado, pues entonces si vamos a mejorar la tecnología, vamos a cambiar, en este caso, al vehículo eléctrico, ¿no? Y es una manera de impulsarlo. Sí que en esta revisión de la hoja de ruta lo que sí que hemos querido también es identificar qué actores clave necesita cada palanca, ¿no?, para poder desarrollarse. Como decía María antes, esto es una cosa de las ciudades, las administraciones solas no vamos a poder conseguir la neutralidad climática, necesitamos a los ciudadanos, necesitamos al sector privado y también a otras administraciones públicas. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacerlo entre todos, ¿no? Esto es algo que también queremos dejar claro en esta revisión. También pensar en que cómo se desarrollan estas acciones tengan también unos cobeneficios asociados, unos beneficios que no solo reduzcan emisiones, que es al final el objetivo, sino que también conlleven pues, otra serie de medidas que, pues, por ejemplo, impulsen la economía verde o no sé, o tratar, por ejemplo, todos los temas de cuando aplicamos las soluciones basadas en la naturaleza y estamos hablando de adaptación, cómo también podemos hacer que estas medidas también reduzcan o de alguna manera también ayuden a reducir emisiones, ¿no? Bueno, pues tratamos también toda esta serie de cobeneficios y por último, relacionado con la adaptación, sí que también queríamos dejar un capítulo específico dedicado a la adaptación donde se identifican unos objetivos y también un análisis de riesgos para cada uno de los objetivos, porque mitigación y adaptación tienen que ir de la mano. No entendemos una reducción de emisiones sin que haya unos beneficios para la ciudad y se adapte al cambio climático y por eso hemos querido también enfatizar en esta parte. Muchas gracias. Ricardo, yo creo que desde Madrid Nuevo Norte, pues un poco este llamamiento que hace el ayuntamiento a que también necesita el promotor privado y al ciudadano para llegar a conseguir este objetivo ambicioso, bueno, pues hoy hemos venido hablando toda la mañana de la manera en la que Madrid Nuevo Norte está planteando llegar a ese objetivo. Incluso ahora se ha hablado de una alternativa 3 en la que hay de un escenario 3 en el que hay 6 alternativas que, dependiendo de su grado de avance o de concreción, pues llegaremos a unos niveles de reducción de huella de carbono o no. Pero, ¿cómo está siendo este proceso? ¿Qué retos, qué dificultades, cuando nosotros se ataca un proyecto nuevo, una nueva iniciativa, una nueva manera de hacer las cosas, con qué nos estamos encontrando o qué cuestiones, pues, un poco devolver el llamamiento? Bueno, pues quizás a la hora de hablar de los retos, ¿no?, se ha comentado al principio de la exposición, en la presentación del informe, los dos focos principales en cuanto a emisiones dentro del ámbito urbano, ¿no?, cualquier ámbito urbano, pero particularmente del proyecto nuestro, Madrid Nuevo Norte, son por un lado la edificación
y por otro lado la movilidad con un 44 y un 47%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, desde el ámbito de la edificación, para descarbonizar la edificación, ya se ha comentado, el proyecto está trabajando en ser un ámbito climáticamente neutro sobre la línea de 3 ejes principales de actuación, ¿no? La electrificación de la demanda térmica de los edificios, la generación renovable in situ dentro del ámbito del proyecto y el desarrollo de grandes infraestructuras energéticas de alta eficiencia y bajas emisiones como son las redes de distrito. El proyecto ya incorpora desde la normativa urbanística unos criterios, unas obligaciones en cuanto a la eficiencia energética de todas las edificaciones que se van a implantar en el proyecto, que va a permitir reducir un 30% las emisiones respecto al margen, digamos, al límite que establece el código técnico de la edificación para los edificios de consumo casi nulo. Pero hemos visto además en este estudio que electrificando la demanda vamos a ser capaces de reducir un 20% adicional las emisiones de gases de efecto invernadero. Es por ese motivo por el que desde el proyecto, desde Madrid Nuevo Norte y CREA Madrid Nuevo Norte, estamos trabajando en que los proyectos de urbanización no incorporen red de gas. Esto es un aspecto que creemos que es fundamental para realmente lograr la descarbonización, pero es necesario que desde las administraciones públicas se autorice y se valide este planteamiento y que en los próximos meses los proyectos que van a llegar pues se puedan aprobar sin incorporar esa red de gas canalizado. Desde un punto de vista de la generación renovable, ya el proyecto incorpora también criterios de generación renovable por encima de lo que establece el código técnico, pero vemos que el potencial de generación es mucho mayor todavía, ¿no? Y en este sentido los retos que se plantean son principalmente normativos, ¿no? Aquí nos encontramos con el Real Decreto de Autoconsumo, que establece un límite máximo de generación renovable para poderse acoger a ese Real Decreto, que realmente dificulta mucho. También otro aspecto que hemos detectado, ¿no? Es la profesionalización en la generación y en la gestión renovable dentro de los edificios. Creemos que es necesario también avanzar en formalizar y en crear instrumentos que generen alianzas dentro de todo este proceso, ¿no? De generación renovable, como son pues, las comunidades energéticas o las comunidades de energías renovables, ¿no? Yo creo que es otro aspecto sobre el que también se puede avanzar. El otro tema sobre el que también venimos ya trabajando son las redes de distrito. Aquí los retos principalmente son 2. Por un lado, a nivel normativo no existe una regulación específica que establezca criterios concretos, ¿no? Para este tipo de infraestructuras, que son muy particulares. Y por otro lado, desde Madrid Nuevo Norte, pues nos encontramos que en el planeamiento urbanístico que está aprobado ahora mismo no están incorporadas. De todas maneras, nosotros ya venimos trabajando desde hace tiempo en esta materia, en redes de distrito. Hemos lanzado hace unos meses un proceso donde están participando las principales compañías energéticas para el desarrollo, para analizar la viabilidad para el desarrollo de una red de distrito en el ámbito de centro de negocios. Esa viabilidad, además, que no solo sea técnica, sino que también sea comercial, es decir, que se produzca, se desarrolle a través de la inversión privada, esta red de distrito, que en definitiva son ellos los que van a explotar esa red en un futuro, ¿no? Esta iniciativa de red de distrito en centro de negocios se suma a otra iniciativa que ya está en marcha, ya es una realidad, que es el proyecto, que es una red de distrito en el ámbito de las tablas oeste, que es el proyecto que se enmarca dentro de la iniciativa de proyectos europeos H2020, como es Pro Bono, que lo que plantea, lo que se propone es la construcción de una red de distrito 100% descarbonizada, principalmente utilizando energía geotérmica. En el ámbito de la movilidad, quizás el mayor reto es el alcanzar ese objetivo, ¿no? De movilidad descarbonizada. Desde el ámbito urbano nosotros podemos establecer las bases y de hecho ya el Madrid Nuevo Norte ha establecido, ha creado, ha diseñado un proyecto urbano denso, compacto y de usos mixtos, que lo que hemos visto es que va a permitir reducir, por un lado, la necesidad de desplazarse dentro del proyecto, pero por otro lado va a permitir que los desplazamientos que se produzcan dentro del proyecto se hagan a través de los modos más sostenibles, como pueden ser a pie o en bicicleta. Además de esto, el proyecto ya plantea grandes infraestructuras del transporte público, ¿no? En una red interconectada, y la creación de una infraestructura muy potente para la recarga del vehículo eléctrico, no solo en el ámbito privado, sino también en el espacio público.
Pero en definitiva nosotros desde el ámbito privado no podemos cambiar la manera en la que se mueven los madrileños. Quizás esto afecta, es algo que atañe más desde las administraciones públicas, ¿no? Pero lo que sí que creemos es que con este diseño, con este modelo de diseño urbano y estas grandes infraestructuras sí que podemos favorecer que ese cambio de movilidad se produzca hacia esos modos más sostenibles. Y por último, por terminar muy rápidamente, otro de los aspectos que sí que quería destacar, que tiene impacto en los objetivos de descarbonización, pero también muy importante, una relevancia que consideramos fundamental en lo que es la estrategia de sostenibilidad del proyecto, es la gestión eficiente de los recursos hídricos. El proyecto va a incorporar sistemas urbanos de drenaje sostenible a una escala muy importante dentro de la ciudad de Madrid, pero sí que creemos que es necesario que desde la Administración se articulen los mecanismos de gestión y de mantenimiento de esos sistemas de drenaje urbano una vez que estén construidos. Esto creemos que es muy importante. El otro punto, quizás también muy importante, que se ha comentado al principio, es el uso del agua regenerada como mejor mecanismo para reducir la utilización de agua potable. Ya desde el proyecto se plantea la construcción de una red de agua regenerada y lo que nosotros vemos relevante, muy importante, es que utilicemos el potencial de esa red de agua regenerada no solo para dar servicio al ámbito público, sino también al ámbito privado. Desde esa perspectiva ya estamos trabajando en incorporar en los proyectos de urbanización un sistema para la mejora de la calidad local del agua regenerada y que ese agua pueda utilizarse también para el riego de las zonas verdes privadas, pero sobre todo en lo que tiene más impacto en cuanto a la reducción del consumo de agua potable, que es la recarga de cisternas. Para poder conseguir este objetivo, sí que hemos visto que es necesario, desde luego, avanzar en una política de gestión integral del uso del agua regenerada, también para dar uso y dar servicio al ámbito privado. Y ahí también es importante que la política o la estrategia, ¿no?, de precios que se establezcan de alguna manera incentiven el uso del agua regenerada en el ámbito privado, ¿no?, los usuarios finales frente al uso del agua potable, que es como se está haciendo ahora, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Bueno, está claro que yo creo que esa adaptación de la que hablabas antes también pasa por una adaptación normativa y que yo creo que, bueno, pues, que la adecuación o la adaptación de las reglas del juego a la nueva situación climática pues es, yo creo que una de las palancas principales para que todas las iniciativas que la técnica y la tecnología nos están habilitando ahora mismo pues podamos ponerlas en carga. María, un poco yo creo que como convencimiento de vuestra creencia en que la colaboración público-privada pasa a ser una de las herramientas principales en este reto, es que desde hace unos años pues venís impulsando una plataforma multiactor en la ciudad de Madrid y que ahora de alguna manera estáis intentando trasladar a nivel nacional. ¿Por qué es necesaria? O sea, es decir, yo creo que todos intuimos que la colaboración público-privada es clave, pero vosotros desde esa perspectiva más internacional seguro que nos podéis arrojar un poquito más de luz. Y luego una duda personal. Antes has sacado a la palestra cómo la innovación disgregada es poco eficaz para abordar el reto que tenemos por delante. Explícanos un poquito al final qué es eso de la innovación ecosistémica que abanderáis. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, yo creo que la colaboración público-privada, pero insisto, también la colaboración público-público, la colaboración en general y entendida como un paso más de lo que estamos acostumbrados a entender por colaboración, que ahora se habla en el entorno europeo referente a la innovación pues de deep collaboration o radical collaboration, colaboraciones profundas, radicales, al final están en el corazón de la misión. Y la misión, no nos olvidemos, más allá de emular la visita que hicimos a la Luna y de estructurar todo este esfuerzo de las ciudades, la misión ahora mismo es el enfoque que tiene la Comisión Europea para su programa Horizonte Europa de innovación. Es decir, cómo está la Comisión Europea desplegando la innovación. Entonces, todo ese enfoque de misión está construido sobre la colaboración. Lo decía antes de una manera muy sencilla, pero es que realmente es así. Lo más innovador de la misión es la manera de hacer las cosas, que reposa sobre un nuevo modelo de gobernanza y un nuevo modelo de colaboración. ¿Y esto qué significa? Pues lo que estamos denominando, que no sé si es el mejor término, pero lo que estamos denominando plataformas. Plataformas multiactor, es decir, que son capaces de sentar a trabajar juntos
con bases estables, no puntualmente, de sentar a trabajar juntos a todos los agentes implicados, insisto, administraciones públicas, sector privado, academia, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, o sea, plataformas multiactor, pero además multinivel. Es decir, esto tiene que ocurrir a nivel europeo, pero es que tiene que ocurrir también a nivel nacional, pero es que tiene que ocurrir a nivel regional y desde luego tiene que ocurrir donde pasan al final las cosas, que es a nivel local. Entonces, al final, la colaboración público-privada y la colaboración radical y la colaboración público-público está en el corazón de la misión. No se puede desplegar todo este esfuerzo innovador que se ha generado en torno a la misión y que tiene unos objetivos tan ambiciosos como los que tiene, sin un modelo de gobernanza nuevo asentado en un modelo de colaboración profunda. Entonces, por eso es básico. Trabajando con las ciudades, en el marco de la plataforma europea, que ahora hablaré un segundo de ella, uno de los primeros trabajos que se ha hecho, y lo conoce Irene mucho mejor que yo, es precisamente el de estudiar qué barreras se encuentran las ciudades a la hora de plantearse avanzar hacia la neutralidad climática. Hay muchas, algunas muy obvias como la financiación, pero hay dos que se repiten de una manera muy consistente y que las ciudades, yo creo que todas, las que están en la misión y las que todavía no lo están, han hecho suyas, que son la falta de coordinación interadministrativa entre las propias administraciones dentro de una misma ciudad y la fragmentación de las responsabilidades. Es decir, los silos dentro de las ciudades, silos entre ciudades, silos entre sectores, sector público y sector privado, y dentro del sector privado entre los distintos ámbitos, silos. Es decir, la barrera más importante que en el ámbito europeo y en el ámbito nacional reflejan las propias ciudades cuando se enfrentan a cómo abordar esto de cómo cambiar y cómo hacerse climáticamente neutras para ser ciudades más vivibles para los ciudadanos en el año 2030 es romper silos. Por tanto, difícil plantear una respuesta a todo esto que no pase por la colaboración. Y eso son precisamente estas plataformas, las plataformas multiactor y las plataformas multinivel. Contando con que esto de la innovación sistémica que hablábamos antes, que al fin y al cabo es una manera de decir, vamos a ver, tenemos un problema global, tenemos sistemas que están en el corazón del problema, entre ellos las ciudades, la ciudad entendida como sistema, y en vez de abordar soluciones parciales, insisto, no que no sean eficaces, porque lo son, pero que no nos permiten ir tan rápido y a tanta escala como tenemos que ir para lograr neutralidad climática a mediados de siglo, tenemos que ser capaces de abordar los sistemas en su conjunto. Y entonces de diseñar lo que se llama ahora tener una portfolio approach, carteras de proyectos interconectados, que son capaces, es decir, tener una visión de misión también de cómo planteamos la innovación. No atacamos el residencial por aquí y la movilidad por el otro lado, sino ser capaces de diseñar carteras de productos interconectados. Hacer esto, la perspectiva sistémica, tratar de transformar los sistemas en su conjunto, tocando las palancas para acelerar los cambios y no hacerlo pasando por la colaboración, una vez más, resulta imposible. Es decir, la colaboración está en el corazón de la misión. Realmente, y yo creo que es el gran desafío que tenemos todos, ¿seremos capaces o no de trabajar de una manera sensiblemente distinta como venimos trabajando? Apunta que sí. Apunta que sí, porque se está avanzando y porque ya se están haciendo cosas. Por repasar un poco los tres niveles que yo decía anteriormente, el local, pero también el nacional, pero también el europeo, vistos desde esta colaboración multiactor a través de las plataformas, está. El Climate Geek tiene una experiencia con Madrid desde hace ya 3 años en un programa que se lanzó en el año 2019 que se llama Deep Demonstration, que realmente consiste en eso, consiste en formar al servicio del Ayuntamiento de Madrid una plataforma multiactor en la cual se reúne a todos los actores que colaboran con bases estables, llevan ya 3 años trabajando, para conformar y acelerar la hoja de ruta de neutralidad climática que comentaba Irene. Y eso son precisamente las plataformas. Para mí, que vengo de la administración, cuando me explicaron cómo funcionaba esto de las plataformas multiactor, me costaba visualizarlo, porque me costaba imaginar a los funcionarios públicos del Ayuntamiento trabajando con representantes de la Universidad Politécnica de Madrid en este caso, porque el Madrid Deep Demonstration es un programa con el Ayuntamiento de Madrid, con Climate Geek y con la Universidad Politécnica de Madrid, colaborando con empresas privadas, colaborando con organizaciones sociales y todos en una mesa diseñando estas carteras de proyectos para poder abordar
una innovación y una transformación del conjunto de la ciudad. Pues es posible. Efectivamente sigue habiendo muchísimas barreras. Las barreras no se transforman en oportunidades del día a la mañana, pero sí que abordarlas permite ir poco a poco transformarlas en oportunidades. Entonces, a nivel local tenemos esa experiencia, no solamente en Madrid, porque ha estado el programa a nivel europeo, se llama Healthy and Clean Cities, y se ha hecho con 15 ciudades europeas, y una de ellas ha sido Madrid. A nivel... Iba a saltar al europeo, pero por una cuestión de lógica me voy a ir al nacional. A nivel, en el ámbito nacional, ¿qué estamos intentando hacer ahora? Pues este es un proyecto del Ministerio, liderado por el Ministerio de Transición Ecológica, que coge el guante del llamamiento que hace la Comisión Europea a los Estados miembros y les dice: señores, la misión europea de ciudades está muy bien, aquí tenemos este proyecto, hemos dotado ya 370 millones de euros en el periodo que va hasta el año 2023, pero para hacer esto realmente se necesita un esfuerzo también de plataforma a nivel nacional. Entonces, el Ministerio lanza un proyecto para construir, elaborar, diseñar y lanzar una plataforma que sea capaz de reunir a las ciudades españolas y de prestarles servicios de apoyo para ayudarlas en su proceso de transformación hacia la neutralidad climática. No solamente aquellas ciudades que están en la misión y que, por tanto, están liderando este movimiento hacia la neutralidad climática, entre ellas Madrid, como decía antes, y otras 6 más, sino también, y yo diría sobre todo, a esas ciudades que no están a día de hoy en la misión, o porque no han podido entrar, o porque no han estado en condiciones de solicitarlo, o por lo que sea, pero que tienen deseos de contraer compromisos y de poder trabajar en sus hojas de ruta y en sus planes de inversión climática. Entonces, para todas esas ciudades, las que están y las que no están por encima de 20.000 habitantes, desarrollar una plataforma, una vez más multiactor, que sea orientada a prestar servicios, es decir, que ayude a las ciudades a constituir sus propias plataformas locales y a trabajar en diseñar esos proyectos transformadores que les permitan avanzar hacia la neutralidad climática y activarlos, que pasa también por financiarlos, lo cual requiere, una vez más, la implicación plena del sector privado. Por tanto, a nivel local, plataformas locales, como la que hay en Madrid, a nivel nacional, en España y en otros países, pero es verdad que España está aquí teniendo un papel muy de liderazgo que yo creo que hay que reconocer, plataformas de ciudades para formar una red que sea capaz de compartir conocimiento y de avanzar más rápido hacia la neutralidad. Y a nivel europeo está también la plataforma europea que se llama Net Zero Cities, que es, digamos, el primer proyecto de implementación de esta misión europea de ciudades. ¿Qué es Net Zero Cities? Pues una plataforma one-stop shop para, a día de hoy, 112 ciudades, que son las que están en la misión, dedicada a prestarles servicios, a tratar de ayudarlas para avanzar hacia la neutralidad climática y también lanzando proyectos piloto que permitan ensayar innovaciones que además luego a su vez se puedan extender. El Net Zero Cities es un programa tremendamente ambicioso que yo creo que está generando un impulso sin precedentes. El primero va a ser en lo que están trabajando ahora las ciudades misión, entre ellas Madrid, con mucha dedicación, que es el preparar estos acuerdos climáticos o estos Climate City Contracts, que son unos contratos no del Ayuntamiento de Madrid con la Comisión Europea, sino de todos los stakeholders que materializan su compromiso hacia la neutralidad climática. Por tanto, por resumir y por terminar, la colaboración público-privada está en el corazón de la misión, es absolutamente fundamental para avanzar hacia la neutralidad climática, y no solamente eso, sino que además hay que hacerla a todos los niveles, es necesario hacerla a todos los niveles, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel local, y garantizar, que es, yo creo que de las cosas más difíciles, que todos esos niveles están interconectados. ¿Qué beneficios aporta? Todos. Intercambio de aprendizajes, generación de más capacidades, poder desarrollar proyectos a escala en diferentes ciudades a la vez. Es decir, por ejemplo, un proyecto de rehabilitación energético masivo. Si nos planteamos un proyecto, si queremos pasar de las 30.000 viviendas que se rehabilitan de media anualmente a nivel energético a día de hoy a 100.000, que es uno de los proyectos que queremos desarrollar en el marco de la plataforma, pues nos tenemos que plantear hacerlo en 8 ciudades a la vez, no en una por aquí y otra por allí. Y además, de permitir estos proyectos, de permitir generar conocimiento, de permitir incrementar capacidades, las plataformas de este tipo permiten movilizar financiación.
Estamos hablando de que en el business case de la misión, aunque es muy preliminar, se hizo para 100 ciudades con una media de 100.000 habitantes por ciudad, pues estamos hablando de una inversión de 100.000 millones de euros. Entonces, todo lo que se puede hacer desde lo público es nada y menos sin la movilización del sector privado. Por tanto, todos son beneficios. Bueno, yo creo que ha quedado claro el valor de la colaboración público-privada, pero además has puesto encima de la mesa algo que yo creo que no es tan obvio, por lo menos de inicio, y es el valor que aportan la catalización que hacéis desde las plataformas, y que muchas veces es un puente rápido para saltar esos hilos de los que hablabas. Abandono un momento la misión y bajo a lo concreto, Mariano, porque bueno, tanto Irene como Ricardo, como anteriormente Celia y Javi, han de alguna manera puesto el punto rojo sobre el sector movilidad y sobre el sector edificios. Entonces, bueno, entiendo que al final esto es un puzzle de varias piezas, pero desde la Comunidad de Madrid, en particular con estos dos sectores, movilidad y parque de edificios descarbonizados, ¿tenéis algo planteado? Bueno, en la línea que comentaba antes de lo que estamos haciendo con el plan de descarbonización, que luego se heredará con una visión más global en la estrategia, por una parte estamos dando incentivos directos al cambio en la movilidad para lograr una movilidad eléctrica, una movilidad con uso individual de vehículos eléctricos, que ahora contaré brevemente, y también incentivos en el sector de la edificación para lo ya construido. Por otra parte, se está trabajando también en colaboración público-privada, al hilo de lo que comentaba María, son las dos vías principales. En ese sentido, en incentivos, lo que se está haciendo esencialmente es canalizar en buena medida de los planes del Plan de Recuperación y Resiliencia a través de MOVES 2, y que bueno, ya finalizó, pero se repartieron ayudas del orden de 40 millones de euros, y ahora MOVES 3, que está en movimiento, que son 80 millones de euros. Lo que se está intentando es fomentar, como estoy comentando, la movilidad eléctrica a todos los niveles. También en la Comunidad de Madrid tuvimos ya en los años pasados y ahora en este año también una línea de subvenciones específica para micromovilidad, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, que en total va a dar, pensamos, del orden de 10.000 ayudas. También ha habido un bono de achatarramiento de vehículos antiguos, cambiándolo por bonos de car sharing, lo cual ha fomentado en ese sentido que se cambien esos vehículos antiguos. En todo lo que se refiere al parque edificado, ha habido programas, el programa de rehabilitación energética de edificios tuvo 40 millones de euros. Ahora mismo FENERCON está tramitando 40.000 solicitudes en una línea de ayudas de 180 millones de euros para renovables en edificios, almacenamiento energético, renovables térmicas, que está teniendo muchísimo éxito, como digo, andan por 40.000 solicitudes. En colaboración público-privada estamos haciendo un proyecto demostrativo de electrolinera bastante grande en el Paseo de la Castellana. Se está trabajando en proyectos de colaboración con los administradores de fincas para fomentar las renovables en los edificios. Y por otra parte estamos en la estrategia que estamos redactando, como digo, estará en información pública próximamente, recogiendo también el testigo que nos dan los ayuntamientos, entre otros el Ayuntamiento de Madrid, que con su plan de movilidad urbana sostenible y su objetivo global de reducción de emisiones en un porcentaje tan significativo, pues nos da un testigo que vamos a recoger. De hecho, tan es así que tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, con Rafael Borge, que en lo que está trabajando es una modelización, una simulación con la ayuda del Centro de Supercomputación de Barcelona para ver este conjunto de medidas que ya están encima de la mesa y que planteamos en la estrategia, esencialmente, como decía, porque el 84% de las emisiones en la Comunidad de Madrid se deben a movilidad y a residencial, cómo la reducción de gases de efecto invernadero que va aparejada a esta serie de medidas influye también en una mejora de la calidad del aire. No podemos olvidar que la nueva propuesta de Directiva de Calidad del Aire se lleva a los niveles de calidad del aire objetivos a algo probablemente incumplible en 2030, que son, por ejemplo, 20 microgramos al metro cúbico de óxidos de nitrógeno, pero lo que estamos valorando es cómo esa concertación entre lo que planteamos y se está haciendo ya y se propone por los ayuntamientos en mejora de la movilidad, dirigiéndole un objetivo de sostenibilidad, y mejora del parque edificado y el despliegue de renovables, va a fomentar no solo esa reducción de gases de efecto invernadero, sino, como digo, también mejoras en la calidad del aire.
Pues tremendamente interesante lo que comentas, porque bueno, yo creo que refuerza ese mensaje inicial de que también hay que medir y también hay que diagnosticar pues con rigor cuál es el reto al que nos enfrentamos. Para ir terminando, me gustaría hablar con Irene y con Ricardo sobre, bueno, primero con Irene, en relación con la estrategia de implementación de la misión Ciudades en Madrid, y luego un poco entre los dos, pues que nos contéis qué rol o qué papel está jugando Madrid Nuevo Norte en esa implementación de la misión en la Ciudad de Madrid, cada uno evidentemente desde vuestro punto de vista, que será similar. Sí. Pues la propuesta, bueno, la misión lo que nos pedía era territorializar, ¿no?, en la ciudad qué entornos o qué ámbitos iban a ser climáticamente neutros. Como comentaba antes, declarar el compromiso de ser climáticamente neutros en 2030 nos parecía demasiado ambicioso. Es una ciudad muy extensa y compleja y no queda tanto tiempo. Y aparte, ya teníamos como compromisos adquiridos. Sí que creemos que la misión va a acelerar estos planes, pero nosotros en la propuesta directamente no planteamos la neutralidad en 2030. Sí que lo que hicimos fue plantear una estrategia, como dices, unas líneas de trabajo que nos ayudaran a escalar para poder acelerar. La primera línea de trabajo trata sobre la ciudad consolidada, sobre trabajar en los equipamientos públicos y también en el espacio público como nodos de neutralidad climática distribuidos por la ciudad, ¿no? De esta manera nos permitía tejer una red que conectada nos iba a ayudar a escalar, como decía, la neutralidad. La segunda línea de trabajo pasa por los campus universitarios cero emisiones, y también los entornos escolares, los centros educativos. Y aunque también son equipamientos, pero sí que queríamos diferenciar esta línea por un poco también hacer esa labor de concienciación y sensibilización sobre lo que nosotros llamamos la cultura de los ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces, también nos ayudaba a aumentar esa red, ¿no?, de neutralidad en la ciudad. Y por último, también trabajar sobre los nuevos desarrollos urbanísticos que se produjeron en la ciudad. Y aquí ponemos como ejemplo a Madrid Nuevo Norte como el mayor desarrollo cero emisiones europeo. Y bueno, aquí ya llevamos tiempo trabajando en esta colaboración público-privada. De hecho, bueno, ya ha comentado Ricardo que ya tenemos trabajos primero en el proyecto EU5 con ese proyecto para reducir la huella de carbono en edificación y construcción, y luego la segunda parte con el pro bono, que también habéis comentado, para generar una red de distritos en un ámbito localizado a partir de geotermia, ¿no?, para calor y frío. Y bueno, estos dos ejemplos pues ya lo estamos desarrollando, lo estamos llevando a cabo, y lo interesante de esta colaboración también pasa por no solo conseguir desarrollar estas innovaciones, sino en cómo se hacen, ¿no?, cuál es el proceso, cuál es la metodología que se ha utilizado, porque pues eso, todo lo que estáis haciendo de cambiar pliegos de condiciones, normativa, regulación, tema de competencias, es algo que pues todas las lecciones aprendidas que estamos recogiendo durante este proceso es algo que también vamos a poder replicar en otros desarrollos urbanísticos que se produzcan en la ciudad, ¿no? Y aparte de que, por supuesto, el hecho de que este distrito sea cero emisiones, pues nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos, pero también no quitar valor a esta parte, a este proceso, ¿no?, de aprendizaje conjunto. Pues si quieres, Ricardo, complementa el rol de Madrid Nuevo Norte en la misión y cómo desde la cocina del proyecto pues están incorporando todas esas cuestiones de las que ha hablado Irene. En ese modelo, ¿no?, de colaboración pública-privada que venimos hablando desde el principio, para nosotros es fundamental el poder participar en un entorno de colaboración como es la misión, ¿no?, en el que se plantea un objetivo común, un objetivo que es compartido de descarbonización o alcanzar la neutralidad dentro del ámbito urbano, no solo a escala local, sino también a escala regional, que lo comentaba Mariano, y a escala europea, ¿no?, porque esto para nosotros es fundamental. Lo decía María al principio, ese trabajo, esa iniciativa que se desarrolló hace un par de años, promovida por el Climate Key y en el que participó el Ayuntamiento de Madrid, en el que se hizo un análisis normativo para alcanzar la descarbonización, ¿no?, qué cuestiones era necesario cambiar.
Ahí nosotros tuvimos oportunidad de participar también y es lo que nos ha permitido poner sobre la mesa gran parte de los retos que he comentado yo en la exposición, ¿no? Y con lo cual ya llevamos tiempo avanzando para dar respuesta. Otro aspecto que para nosotros es fundamental es asegurar que las mediciones de carbono que estamos haciendo para el proyecto sean coherentes y transparentes. Es decir, que esas mediciones se basen en información técnica y científica que sea rigurosa como mejor herramienta para la toma de decisiones. El informe que se ha presentado al principio está basado precisamente en una metodología que está contrastada, de mediciones que está contrastada internacionalmente. Está además coordinado con los requisitos que se han establecido en la misión y además está en línea y coordinado con la hoja de ruta de neutralidad climática del Ayuntamiento de Madrid y su inventario de emisiones. Y por último, ¿no? Por resaltar también, que también es no menos importante, creemos que es también muy útil para nosotros el conocer otros proyectos de innovación sostenible que se estén desarrollando no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo. Saber a qué retos se están enfrentando y qué soluciones están planteando es también algo para nosotros muy importante. Pues nada, muchas gracias. Yo lo único para concluir, y si os he entendido bien a vuestros mensajes, yo creo que el camino hacia la neutralidad climática ya no pasa tanto por la colaboración público-privada, sino por la colaboración en amplio sentido de la palabra y además a una velocidad, pues haciendo la analogía con Internet 2X, ¿no? De la que llevamos ahora mismo. Y sin más, pues gracias a todos por haber asistido a estas jornadas y esperamos que por lo menos os hayáis ido con un hilo de esperanza hacia lo que nos espera por lo menos de aquí al 2050.